A seguir profundizando sobre este tema, vamos a tomar contacto con alguien que conoce muy de cerca la realidad de Haití. Hablamos de Juan Gabriel Valdés, ex canciller y también jefe político de la misión de las Naciones Unidas que estuvo ahí en este país. Juan Gabriel, muchas gracias por esta entrevista con CNN Chile. Primero, preguntarte cuál es el contexto en el que ocurre este magnicidio, este asesinato contra el presidente Jovenel Moïse. Ocurre en un contexto de una gran polarización, un cuadro de resistencia creciente de la oposición al presidente Moïse, una crítica muy fuerte contra su tendencia a mostrar un autoritarismo, con la destrucción de las instituciones, en particular el Congreso, que no va nunca más a una elección y por lo tanto es descartado. La Corte Suprema, cuyos miembros sufren en algunos casos encarcelamiento o persecución, y con un cuadro de desplome del Estado en términos de seguridad, por cuanto las bandas armadas se apoderan de la ciudad principal, de Puerto Príncipe, y tienen una capacidad para inducir asesinatos y multiplicar secuestros que llegaron a 200 al mes. Es decir, el presidente presidía sobre el caos. Y naturalmente que eso no podía seguir un tiempo no podía seguir un tiempo largo. ¿Cómo iba a resolverse? No sabíamos, pero los que seguimos la política haitiana sabíamos que esto no tenía posibilidades de proyectarse en el tiempo por un lapso largo de tiempo. Por lo tanto, iba a ocurrir algo, pero que lo que iba a ocurrir fue lo que pasó anoche, es algo que ninguno de nosotros podía ni siquiera imaginar. No está dentro de los cánones del proceso haitiano el pensar en operaciones comandos que ejecutan a una persona en la mitad de la noche. No es esa la práctica de la violencia en Haití, es de otra naturaleza. Por lo tanto, estoy profundamente sorprendido y muy entristecido con que este acto brutal afecta nuevamente a este pobre y sufrido pueblo haitiano. Juan Gabriel, ¿quiénes sostenían el gobierno de Moïse, un presidente que se le estaba pidiendo en las calles la renuncia por parte de la oposición, pero tú hablas de un país un estado fallido, básicamente, con pocas instituciones funcionando? ¿Qué sostenía todavía a Moïse en el poder? Bueno, en primer lugar, la inercia. Los presidentes no se caen en estas circunstancias, hay que votarlo. Y por lo tanto, la oposición no tenía la forma de hacerlo. La policía la controla el gobierno. La policía está extraordinariamente desarticulada, particularmente por el nivel de violencia de los grupos armados que tienen capacidad para enfrentar a la policía y tienen una capacidad tecnológica muy alta. Hay que pensar que, desgraciadamente, en Estados Unidos se venden armas encima de los mostradores, vale decir, uno puede ir a comprar ametralladoras sin ninguna dificultad, con lo cual la posibilidad para estas bandas de estar armadas es siempre muy posible, es muy real. Ahora, hay intereses oscuros en Haití que tienen la tendencia a aprovecharse desde el punto de vista del abuso y la corrupción, de lo que es lo pobre del Estado haitiano. Sin duda que existen esos grupos, y esos grupos están muchas veces detrás de las bandas armadas. Grupos delictuales, y no solo grupos delictuales, sino que gente que tiene propiedades y que usa las bandas armadas para cuidarlas o para protegerlas. Por lo tanto, es evidente que el presidente estaba sostenido por un sector de ese mundo, estaba sostenido sobre todo por los partidarios de su antecesor, que era el presidente Martelly, un cantante conocido haitiano que presidió el país durante mucho tiempo y que tuvo acceso a la inmensa cantidad de fondos que llegó de Petrocaribe, desde Venezuela, y que fue acusado por los propios venezolanos y por otros por distintos organismos internacionales de haber malgastado y de haber de alguna manera inducido a la corrupción en torno a ese tipo de financiamiento. Por lo tanto, había una base política de Moïse que pasó a ser crecientemente minoritaria, diría yo, y que generó un cuadro de movilización en la ciudad con mucha menos violencia de la que yo alcancé a ver. Hubo violencia sin duda, la estamos viendo en la pantalla, pero es evidente que no se estaba enfrentando un cuadro de insurrección masiva. Lo que se estaba enfrentando era una situación de bloqueo político en la cual el presidente había nombrado 2 primeros ministros en el curso de las últimas semanas. Ninguno de los 2 había sido legalmente nombrado porque no existe parlamento para hacerlo jurar, y el último no alcanzó ni siquiera a jurar. Entonces había un cuadro de desgobierno y un vacío de poder absoluto. Esa es la característica principal del gobierno de Moïse hacia los últimos meses.
Juan Gabriel, ¿y qué se espera ahora? Yo sé que hay un escenario de mucha incertidumbre, ha vivido, sí, Haití, pero ¿cómo lograr que este país finalmente se sacuda de todas estas tragedias? Esto puede ser un punto de inflexión quizás para que finalmente haya un gobierno de unidad, donde la comunidad internacional pueda nuevamente tratar de ayudar a resolver estos problemas de este país. Yo creo de que uno habla siempre con el optimismo de la voluntad, ¿no? Aquí lo que quisiera yo es que eso ocurriera y naturalmente que espero que el shock que está sufriendo en este momento la población haitiana lleve a que sus dirigentes, tanto los dirigentes de los partidos políticos como los dirigentes de la sociedad civil, y muy en particular las dirigentes mujeres en Haití, que son las únicas realmente capaces y razonables para entrar en diálogo y encontrar soluciones, puedan encontrar una motivación para tender puentes y buscar una forma de crear un gobierno que ayude a una transición hacia un régimen de mayor estabilidad. Pero también espero de que este fenómeno de violencia que hemos vivido y este crimen horrible cometido anoche lleve a los países que tienen presencia en Haití y han tenido históricamente influencia en Haití a comprometerse de una manera mucho más directa con su desarrollo de largo plazo y particularmente con políticas de desarrollo, no simplemente con políticas de seguridad. No sacamos nada con tener durante décadas soldados en Haití, sino trabajamos por su desarrollo educacional, de salud, de calidad de vida, de gente que viva con mínimo de dignidad. El país no lo ha logrado. La forma de hacerlo es apoyar con la comunidad internacional. Lo mismo que Estados Unidos está haciendo hoy día en América Central, donde está apoyando a los gobiernos de América Central para impedir que vengan los inmigrantes de esos países a los Estados Unidos, es algo que se debiera haber hecho en Haití de una manera muy planificada, muy fuerte y con mucha decisión. Y eso ha faltado sin duda y es lo que yo espero que pudiera suceder a partir de esta tragedia. Sería la visión más optimista posible. Juan Gabriel, se barajan muchas hipótesis detrás de este magnicidio. Se habla de que había estado la DEA involucrada, pero sin embargo Estados Unidos ya lo descartó. A tu juicio, y que como conoces obviamente este país, ¿quién estarías detrás de este magnicidio? ¿Es solamente un tema de violencia o tiene también intereses políticos esto? No, no cabe duda de que aquí, digamos, no tenemos toda la información. Por ejemplo, me pregunto qué pasó con la guardia del presidente, no hay ninguna información sobre eso. El presidente debe haber contado con una guardia arriba de 20 personas, no cabe la menor duda, armados. ¿Por qué se puede entrar a una casa de esa manera? Ahora, habiendo dicho eso, a mí no me cabe duda de que lo que hemos sabido hasta ahora, un comando a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, que opera con una frialdad absoluta y que proclama que es de la DEA, y que entra hablando en inglés y en castellano, eso indica un equipo de ejecutores, un equipo de asesinos profesionales. Aquí no existe, digamos, el tipo de reacción de violencia típica del país, que es una violencia masiva, que ocurre de una manera casi casual, donde un grupo de gente ataca una casa, lanza piedras, luego les disparan, luego disparan de vuelta. No ese es el fenómeno que vimos, aquí hay un comando. Y esa situación obviamente tiene a alguien detrás con mucho poder y con mucha capacidad. Yo espero que la policía haitiana y las fuerzas americanas de inteligencia y también las de la República Dominicana, que son particularmente activas en la zona, puedan capturar a las personas que participaron en esto y podamos saber quiénes estaban detrás. Pero yo no quisiera hacer todavía conjeturas acerca de quiénes pueden ser, porque a pesar que tengo ideas, pero no las voy a hacer porque efectivamente creo que el asunto es lo suficientemente delicado como para no especular. Juan Gabriel Valdés, ex canciller, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile acá en Conexión Global. Muchas gracias, muy amable a ustedes.